Muy buenas tardes, buenos días, mis estimados estudiantes. Un placer de verdad tenerlo acá detrás de una pantalla. A respecto de los verbos que nosotros hemos publicado, entonces, en el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo formar oraciones en inglés de forma correcta. Sabemos que para poder hablar se necesita una combinación de verbo y palabra. Y también sabemos que hay una fórmula para poder formar oraciones en cualquier tipo de idioma. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer una oración, pero simplemente vamos a aprenderlo en el tiempo presente. ¿Sabe que a la hora de comunicarnos en otro idioma, especialmente cuando es en la lengua de Shakespeare, las oraciones en inglés nos sirven para dar respuestas rápidas y sencillas? No son nada complicadas de hacer ni de usar y tienen una estructura general sobre la cual puedes trabajar para enriquecerla, muchísimo más. Descubre este artículo los diferentes tipos de oraciones en inglés y la estructura que hay en ellas para que puedas utilizarlas cuando lo desees. Espero que esta orientación te ayude a entender cómo aprender a hablar, cómo aprender el inglés rápido conforme vayas practicando. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero que hay que saber es que las oraciones en inglés y en español, en cuanto al orden o la sintaxis, perdón, son prácticamente idénticas. Es decir, se componen de un sujeto, ¿verdad? Perdón. Se compone de un sujeto, un verbo y un predicado. El predicado que es el resto de la oración, ¿verdad? Un sujeto que es quien hace la acción y el verbo es la acción. ¿Ok? Este será nuestro punto de partida para ver los diferentes tipos de oración. Vamos a hacer oración afirmativa. Affirmative sentences. Oración afirmativa. Las oraciones afirmativas en inglés son aquellas que se utilizan para afirmar un hecho o situación. Está afirmando. En el caso del inglés es igual que en español, trabajando con la misma estructura. Sujeto, acá donde está el cursor, más el verbo, más el predicado. Acá tenemos tres ejemplos. ¿Cuál es el sujeto? My dog es el sujeto, es quien hace la acción. ¿Y cuál es el verbo? Es is. Y el predicado que es el resto, black. My dog is black. My dog is black. My dog is black. Mi perro es negro. Entonces, en el segundo ejemplo, tenemos she, que es el sujeto, ¿verdad? Is, que es el verbo. Years old, que es el predicado. She's 7 years old. She's 7 years old. Ella tiene 7 años. Entonces, seguimos. Por último, you have a big apartment.
You have. You es el sujeto. Have es el verbo. A big apartment es el predicado. Tú tienes un departamento grande. Vamos a ver. Acá tenemos algunos verbos, ¿verdad? Por ejemplo, accept, etcétera. Entonces, con estos verbos, son los verbos más usados en el inglés. Entonces, con estos verbos vamos a aprender a formar oraciones en inglés. Bueno, pero maestro Maday, ¿cómo puedo yo hacer eso? Porque simplemente estoy viendo verbo. Sí, hijo, hija, estudiantes. Lo que te falta es sujeto. Ya tienes el verbo, ¿verdad? Entonces te falta sujeto y el predicado. Ahora debes saber dónde va el sujeto siempre adelante para las oraciones afirmativas y después va el verbo, luego el predicado. Vamos a ver. Acá tenemos algunos verbos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos seguir. Por ejemplo, tenemos a believe. I believe. Tenemos a believe. Entonces, vamos a hacer una oración con believe. Yo pongo I, que es el sujeto. Believe, yo escribo el verbo ahora. ¿La? Entonces, luego yo pongo el predicado. In your heart. Vamos a ponerlo un poquito más grande acá, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a identificar. I. Vamos a poner otro color. Lo ponemos en rojo, que es el sujeto, perdón. Pleb. Vamos a ponerlo en grande y vamos a poner a subrayarlo, ¿verdad? Y el resto, mira el resto acá. Que lo ponemos en negro. Vamos a cambiar ese color para que pueda ver un poquito mejor. A ver qué color le cabe acá. Bueno, entonces, I es el sujeto. Believe es el verbo. Y new job es el predicado. Es muy fácil. Entonces, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a utilizar el verbo play. Es el verbo, entonces le faltaría. Entonces, en este caso le faltaría que nosotros hagamos una oración. I, que es el sujeto, ponemos el verbo ahora. I play football. Ahí vamos a poner el verbo en blanco y lo vamos a subrayar. Y fútbol se queda aquí, es el predicado y ahí el sujeto. Es decir, es muy fácil hacer una oración en inglés. Entonces, con estos verbos, usted como tarea va a hacer una oración con cada uno de ellos. Una oración con el verbo can. I can't believe you. Ask, pedir favor, preguntar, believe, que es creer, close, que es cerrar, shout, que es concluir, terminar, pay, play, pause, rain, read, reply, etcétera. Entonces, con cada uno de ellos vas a formar una oración afirmativa que estamos trabajando solamente, ¿ok? En cada uno de ellos, o sea, con cada uno de ellos vas a hacer una oración para así poder dominar cómo se hace realmente
una oración simple en inglés. Bueno, chicos, ha sido todo para hoy. Vamos a estar viendo en la próxima clase, ¿verdad? Y entonces nos vemos. Espero que le haya ido muy bien, entendido todo y nos vemos en la próxima clase. Saludos y abrazos. Bye. Se le quiere un montón.